Gaspar, tener es verdaderamente un honor de estar aquí en esta conferencia panamericana de patología. Ya. Okay, me ha preguntado de hablar sobre el manejo endoscópico del cáncer de la vía biliar. Voy a focalizar sobre el diagnóstico y después hablar del manejo y lo que tenemos como opciones para manejar y paliar ese tipo de cáncer. El cáncer de la vía biliar es un cáncer muy común que tenemos. Desafortunadamente no es posible cada vez de reconocer que es un cáncer que está originando de la vía biliar. La mayoría de los pacientes cuando lo tenemos son no resectables y el primer objetivo de los endoscopistas es de ofrecer un drenaje biliar. La cirugía es solamente reservada para una resección curativa. La clasificación de Bismuth es importante para entender cuáles son los pacientes que pueden tener cirugía después. El Bismuth 1 es en el conducto biliar o el conducto hepático, es muy lejos de la confluencia. El Bismuth 2 está implicado en los radicales a la izquierda o a la derecha para el otro 3B. Entonces, generalmente los pacientes que tienen implicación de la confluencia sin implicación de las radicales a la derecha o a la izquierda son los pacientes los más potencial para resección si los vasos no están implicados. Por ejemplo, el peor caso que podemos tener es un Bismuth 2 con implicación de los vasos o un Bismuth 3A con implicación de los vasos del mismo lado. Entonces es súper importante de tener un staging para entender exactamente qué tipo de cáncer que tenemos y los vasos son implicados o no. La primera pregunta es que ¿cuándo vamos a ofrecer un drenaje biliar a este tipo de paciente? Claramente los pacientes que tienen colangitis, los pacientes que tenían síntomas importantes y necesitan cirugía, para confirmar el diagnóstico y también tal vez tenemos ahora datos para diferenciar y decidir el margen de resección. Ahora tal vez podemos ayudar al cirujano para decidir, ok, la resección no tiene que ser tan invasiva, tan grande. Y vamos a hablar de este tipo de datos. Primero vamos a hablar del diagnóstico. Conseguir un diagnóstico citológico es algo súper difícil ahora. Tenemos la sepiación fina, tenemos la biopsia guiada con fluoroscopía y tenemos la aguja fina adentro del conducto biliar, que es algo muy, como se dice, peligroso, que no tenemos que hacer más en nuestro día ahora. Cuando uno está checando los datos para sepiación fina, en términos de sensitividad, solamente la sepiación va a darnos 36%. Cuando uno está checando la sensitividad de la biopsia sola, estamos hablando de 48%. Tal vez tenemos que necesitar ir adentro del conducto biliar. Aquí estamos haciendo una colangioscopía con uno de los endoscopios delgado de 6 milímetros, el XP endoscope de Olympus. Tiene la oportunidad con la nueva generación de hacer NBI, y con el NBI uno puede ver adentro del conducto biliar dónde es la parte que es la más sospechosa para cáncer. El problema es que todos los conductos biliar no pueden tomar un diagnóstico endoscópico de 6 milímetros. Entonces tenemos que tratar de ver si tenemos otras opciones. Boston Scientific llegaba ahora con un sistema que está digital, un sistema que permite de ir adentro del conducto biliar. El sistema no es tan grande, solamente de 10 French, que es 3 milímetros. Es también digital. No hay NBI, pero tenemos finalmente la opción de tener una visión más precisa. Lo que tuvimos que hacer antes es de tratar de ver si tenemos el mismo vocabulario, si estamos hablando de la misma manera. Es muy importante de ser de acuerdo con la descripción que cada uno tiene. Entonces primero nos fuimos con nuestros amigos de Japón, de Corea, y Takao en Moon,
y pedimos a ellos de traer en un hotel videos para que todos los expertos americanos se congregan y tratan de entender, ¿estamos o no hablando de las mismas cosas cuando estamos mirando las mismas imágenes? Y entonces decidimos de tratar de redefinir lesiones como estructura, cambio de la mucosa, un crecimiento con proyección papilar, ulceración, bandas blancas, vasos abnormales, y etc. Y por ejemplo, aquí podemos ver un vasito abnormal, que es un vaso paraneoplásico. El otro lado, un crecimiento abnormal que está dando un estenosis. También aquí podemos ver un otro estenosis con crecimiento y adentro podemos ver que los vasos no son normal. Y del otro lado tenemos proyección papilar. Aquí hay una ulceración espontánea, aquí hay una ulceración con hemorragia. Y entonces lo que tuvimos como conclusión de esta congregación es que teníamos una concordancia en la opinión de esta lesión de 70%. Es algo muy importante porque cuando regresemos y hacemos este tipo de análisis todo junto con estos criterios que decidimos, analizando las lesiones de Spyglass Digital, tuvimos una concordancia de 70%. No hay nada en la literatura con una concordancia tan buena. Y se llama la clasificación de Mónaco porque la reunión fue en el Hotel Mónaco en Filadelfia, no fue en Mónaco disfortunadamente. Pedimos a Boston Scientific de mandarnos a Mónaco, pero no sé por qué no quería mandarnos, tuve que ir a Filadelfia. Y por ejemplo, tenemos aquí este paciente que venía con una lesión, hay un crecimiento, hay un estenosis, y cuando uno está tratando de ver esta lesión, podemos ver aquí el abierto, la inserción del conducto cístico, pero todo acerca de este conducto cístico es cáncer con proyección papilar. Otro paciente que tiene un estenosis anormal, cuando uno se va con Spyglass podemos ver no solamente una estenosis, del otro lado de la estenosis todo es normal, pero aquí hay una úlcera. La úlcera fue biopsia y tuve un diagnóstico de colangiocarcinoma. Entonces, verdaderamente, tenemos ahora criterios con una concordancia de 70% que podemos utilizar. La próxima palabra que tuvimos, y eso acabamos de publicar, podemos cambiar el margen de resección. Es una pregunta muy importante. Podemos ir al cirujano y decir, esta resección tiene que ser más grande o esta resección tiene que ser más chiquita. Entonces, tuvimos este estudio multicéntrico de 118 pacientes y lo que tuvimos que hacer es tratar de combinar la información que tenemos con Spyglass en el conducto pancreático en 13 pacientes y en el conducto biliar en 105 pacientes. En 34% de los casos pudimos cambiar el plan cirujano. En 22% de los casos pudimos cancelar la cirugía. En 8% de los casos podemos pedir al cirujano de hacer una cirugía más chiquita. En 3% más importante. La cosa más importante, claro, es de ver los resultados al fin de la cirugía. Eso es el check-up. Entonces podemos ver que la margen fue positiva en este paciente en 12% de los casos. La correlación fue completa entre la cirugía y la endoscopia en 8% de los casos. Y tuvimos solamente 3% de efectos secundarios relacionados a la CPE. ¿Qué pasó con los pacientes con la margen positiva? 2 pacientes tenían un IPMN y ahora estamos haciendo una surveillance. Un paciente tenía un colangiocarcinoma y recibí una quimioterapia. Un otro paciente tenía colangiocarcinoma en la margen y lo regresamos para hacer una pancreatectomía. Entonces, estamos ahora capaces con Spyglass de cambiar el plan cirujano en 34% de los casos y evitar cirugía completamente en 22% de los casos, con un concordancia entre Spyglass
y la cirugía de 88%. La otra pregunta es algo muy típico cuando uno cambia de institución, es ¿cómo vamos a dar el drenaje? La cosa la más importante es, tenemos que ofrecer un drenaje cuando el paciente está sintomático o el paciente tiene colangitis. Estamos todos de acuerdo, pero ¿cómo podemos hacerlo? Podemos hacerlo de manera endoscópicamente, podemos hacerlo de manera percutánea y claramente con cirugía, pero la cirugía ahora más y más, porque la morbidad es muy importante, es solamente para pacientes que son resectables. El paciente no resectable necesita un drenaje. El drenaje percutáneo está asociada con metástasis. Entonces, ahora que tenemos tantos accesorios, tantos talentos para hacer CPE, tenemos que evitar en cualquier cosa, cualquier moda, un drenaje percutáneo. Muy importante de tratar de ver cómo agresivos tenemos que ser con el drenaje. Y la cosa más importante que tenemos que recordar es que poner stent plásticos mejora los síntomas, pero no va a mejorar la experiencia de vida. Lo que tenemos que responder es que el drenaje tiene que ser unilateral o bilateral, o tenemos que poner stent metálico o plástico. Esos son tal vez los dos debates los más importantes. Ahora estamos a frente de este estudio de Asia, que ha comparado el drenaje bilateral a un drenaje unilateral y los pacientes verdaderamente tienen mejoración de los síntomas, regresan a casa más fácilmente, tienen menos sesiones de colangitis y de repetición de CPE cuando uno da un drenaje maximal bilateral. La otra pregunta que tenemos que pensar es cuáles son las cosas, los parámetros que tengo que evaluar antes de ofrecer un stent a un paciente. Primera cosa es que tenemos que decidir, ¿esta lesión en el hilo es un metástasis del hígado o es un colangiocarcinoma? Tenemos que ver si el paciente tiene atrofia de los segmentos, porque si algunos segmentos son atróficos, no tenemos que drenarlos. Eso claramente buscar problema. No tienes que creer problema, tienes que evitar los segmentos atróficos. La otra pregunta es que tenemos que pensar cada vez que estamos haciendo un CPE, ¿este paciente es resectable o no es resectable? Porque si el paciente es resectable, poner stent metálico no cubierto es una contraindicación. Eso va a ser la cirugía imposible o súper difícil. La antibioterápica es algo crucial al momento que uno accesa a un sistema biliar no drenado, dilatado, y está a punto de inyectar contraste, está dando la infección. Tiene que dar antibióticos. Y finalmente, en su mente tienes que pensar, ¿tengo un paciente que está candidato para ablación o no? El drenaje aquí. Si uno pacifica un sistema biliar, tienes que drenarlo. Entonces es súper importante de tener una mapa antes de embarcarse a hacer un drenaje. Por ejemplo, con la resonancia magnética aquí a la derecha, podemos ver que el sistema a la derecha está completamente atrófico, implicado en la metastasis. No vale la pena de tratar de ir allá. Entonces, utilizando la resonancia magnética como mapa, como GPS, uno puede ir del otro lado y drenarlo sin hacer inyección de contraste y dar infección al paciente. En este caso aquí, el hígado está muy bueno, la CPE nos demuestra que hay dilatación de todos los sistemas biliar. Vamos a drenar el segmento 5-8, el segmento 12-3 y el segmento 6 y 7. Entonces estamos hablando de 3 stent metálico no cubierto en este paciente no resectable. La terapia fotodinámica ha empezado verdaderamente en Austria y Alemania. Tenemos datos ahora que demuestran que la terapia fotodinámica permite de reducir las sesiones de CPE, mejorar los síntomas y incrementar la vida de los pacientes, la experiencia de vida. Y verdaderamente la persona clave de este tipo de tratamiento fue Mariana Ortner de Alemania. En su estudio fue la primera que inyectaba fotofrina
una molécula que va específicamente a acumularse adentro de las células cancerosas de la vía biliar. Y después, 48 horas después, activar estas células cargadas con la fotofrina, con un láser ¿cómo se dice? Que ha específicamente onda para el rojo. Es algo muy importante utilizar el láser que tiene onda para ojo, pero que va a activar las células cargadas con la fotofrina. Entonces hay 5 estudios importantes, los estudios en Estados Unidos. Yo fue el que empezaba este estudio y estuvimos a punto de hacer un estudio randomizada, controlada, internacional, para tener la aprobación de la FDA. Desfortunadamente, la compañía se perdía con problemas de dinero y no pudimos terminar el estudio. Y es una pena, porque verdaderamente hay muchos datos que han confirmado que los pacientes pueden verdaderamente vivir al menos 6 meses más. Cuando uno recuerda que el costo de la fotofrina es como $15,000 una ampula, eso significa que cada tratamiento de terapia fotodinámica es acerca de $30,000 por sesión, por paciente. Eso es porque el estudio fue imposible de hacer. Entonces, claramente funciona, pero es carísimo y es muy difícil a conseguir. Entonces, tuvimos que tratar de encontrar alternativas. La alternativa, la más lógica que tenemos, es utilizar radiofrecuencia, como lo hicimos en el esófago. Nagy Habib, en Londres, decidí de tomar un catéter y hacerlo como una sonda de ablación. Y podemos ver aquí el efecto en el conducto biliar. Es el primer estudio de la equipo de endoscopía de Nagy Habib con 22 pacientes. Y nos da cuenta que la energía total con la aplicación de la radiofrecuencia es de 2.500 joules. Es algo enorme. Entonces, la diferencia la más importante entre la frecuencia con ablación y la terapia fotodinámica es que la intensidad de ablación es más importante, pero el tratamiento es focalizado. Con la terapia fotodinámica, la intensidad es menos, pero el efecto de la terapia fotodinámica se distribuye a través de la bila. Completamente diferentes técnicas, completamente diferentes efectos. Es un paciente que venía de las Islas Cayman Island, venía a verme, con un cáncer de la vía biliar. Entonces, no podía tener la terapia fotodinámica, porque la terapia fotodinámica da sensitividad al sol. Un paciente tiene que seguir un mes sin ir afuera para no quemarse hasta que la droga se limpia de su sistema. Entonces, en este paciente decidimos de ofrecer una terapia con ablación. Y podemos ver aquí la sonda de Habib a la derecha, la sonda de Habib a la izquierda, y después decidimos de poner stent plásticos. Y el paciente regresaba cada 3 meses durante 3 años. Cuando me mudé de Virginia a Nueva York, yo lo llamé para decirle que me mude. Su respuesta fue: es un vuelo más fácil para mí, gracias. Entonces, estamos verdaderamente hablando de paciente que vive más tiempo con esta paliación, 3 años más. Aquí tenemos un caso que voy a tratar de describir con un paciente que tenía un cáncer del páncreas, pero con implicación del conducto biliar distal. Esto, el ventaja de la ablación con frecuencia es que uno puede darlo también a paciente que tenía cáncer del páncreas con implicación de la vía biliar. La primera cosa que vamos a hacer, este paciente ya tiene un stent metálico cubierto y vamos a sacarlo, hacer un colangiograma. Podemos ver aquí que hay un estenosis más distal. Y después de tener el acceso, lo que vamos a hacer es tratar de ver dónde está el cáncer exactamente, como importante. Entonces, con Spyglass vamos a ir adentro de la vía biliar, aquí. Podemos ver, aquí está la lesión del cáncer,
¿ok? Podemos ver cómo intenso el cáncer está aquí y cómo cerrado la lúmenes. Y entonces cuando tenemos la idea dónde exactamente está el cáncer, aquí es la área normal, después el cáncer, muy próximo del hilo, entonces ya tenemos una idea dónde está el cáncer. Vamos sobre el guía poner la sonda de Habib. Y entonces utilizando la fluoroscopía como marcación, después del spyglass, vamos a hacer una ablación del conducto biliar distal donde el cáncer está. Después de hacer esta ablación, vamos a checar con el spyglass el efecto y podemos ver cómo completamente quemado la mucosa está. Eso es el efecto muy intenso, muy focalizado de la ablación. Y después vamos a poner un stent metálico cubierto y el paciente va a regresar cada 3 meses. Este paciente vivía 1 año y medio más. Cuando uno está checando los datos sobre la ablación con radiofrecuencia, se da cuenta que el efecto no solamente es bueno en el cáncer de la vía biliar, pero también del páncreas. Y cuando uno los compara con las estadísticas nacionales del cáncer biliar y páncreas, la sobrevivencia es más importante. En conclusión, cuando uno compara la terapia con fotodinámica y la terapia con radiofrecuencia ablación, la diferencia verdaderamente es que la terapia con ablación es más focalizada, más poderosa y no hay una fotosensitividad. Pero la terapia con fotodinámica es más, se propaga a través de la bila y es focalizada para cáncer del conducto biliar. Y yo quiero terminar con esta diapositiva que demuestra la importancia de ofrecer un drenaje agresivo. Hay 7 stents en este paciente. Tenemos que escoger los stents que son calibrados al diámetro de los radicales que estamos tratando de drenar. Entonces, hacer un drenaje preoperativo solamente se hace en pacientes que tienen síntomas. La CPE lo puedo subutilizar con spyglass para decidir los márgenes de erección. Tenemos que ofrecer drenaje con stent plástico para los pacientes que son candidatos para cirugía. Tenemos que ofrecer eso con CPE y no drenaje percutáneo si tenemos expertos en las casas. Y es muy importante de tener discusión multidisciplinaria para ofrecer el mejor manejo a los pacientes. Gracias por su atención.